saludo cordial, sean bienvenidos al curso Taller de Análisis Cuantitativo de Datos. Mi nombre es Naya Simone Menezes, soy profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. En esta oportunidad vamos a ver cómo calcular la D de Summers. La D de Summers es una medida de asociación entre dos variables que son del tipo ordinal, con tablas en donde tanto las filas como las columnas contienen valores ordenados. Además de ser una medida simétrica, también tiene una versión asimétrica. La D de Summers tiene tres posibilidades de análisis. El primer análisis, cuando la variable X explica la variable Y. La segunda, cuando la variable Y explica la variable X. Y la tercera, que es la versión simétrica de la D de Summers. La D de Summers va de menos 1 a 1. Los valores que son próximos a 1 en valor absoluto indican una fuerte relación entre las dos variables. Los valores próximos a 0 indican que hay poca o ninguna relación entre las dos variables que se está analizando. Si lee solo para la variable que el investigador ha elegido como variable dependiente, la D de Summers es uno de los coeficientes más perfectos que hay cuando se desea analizar la asociación entre las variables. ¿Cuándo debemos utilizar la D de Summers? La D de Summers se aplica para ver la relación entre dos variables categóricas ordinales. Su mayor utilidad es de carácter explicativo o causal. Es importante designar correctamente la variable independiente. Antes de realizar el análisis causal, es necesario primero identificar si las variables están asociadas. Una vez que haya asociación estadísticamente significativa, se procede a generar la explicación. A continuación, se presentan las tres versiones para el cálculo de la D de Summers. La primera fórmula se tiene que Y es la variable independiente, o sea, Y explica la variable X, y la variable X a su vez es la variable dependiente. La segunda versión tiene que la variable X es la variable independiente y por tanto explica la variable Y, que es la variable dependiente. La tercera fórmula para calcular el estadístico D de Summers es la versión simétrica. Para todas las tres versiones, el C representa las parejas concordantes, la D representa las parejas de casillas que son discordantes, TX representa las parejas empatadas de la variable X y TY representa las parejas empatadas de la variable Y. Ahora miremos los resultados de los coeficientes de la D de Summers. El valor numérico presentado por la D de Summers indica la fuerza de la relación entre las dos variables que están siendo analizadas. Su resultado varía de menos 1 a 1. El signo positivo en este resultado o negativo indica la dirección de la relación entre ambas variables. Si el valor es positivo, indica que
Un aumento en la variable X significa un aumento en la variable Y. Si es negativo, indica que un aumento en la variable X indica un descenso en la variable Y. Estos tres resultados son generados de forma automática por el software SPSS. En esta escala se aprecian los posibles valores que asume el coeficiente de D-de-Somers y la interpretación del mismo. Si el valor es igual a 0, significa que no hay cualquier relación entre las dos variables. Si el valor es igual a 1, representa una causalidad directa perfecta. Si el valor es igual a menos 1, representa una causalidad inversa perfecta. Cuanto más próximo de 1, mayor es la relación entre las variables, sea próximo de 1 positivo o próximo de 1 negativo. Vamos a mirar cómo realizar el procedimiento del cálculo de la D-de-Somers. Miremos el siguiente ejemplo. El sindicato quiere saber si el nivel educativo explica el nivel salarial de los trabajadores. Pregunta: ¿de qué forma el nivel educativo determina el nivel salarial de los trabajadores? Acá tenemos nuestra tabla de contingencia donde el nivel educativo es la variable independiente, o sea, la variable X, y el nivel salarial, el salario mensual, representa la variable dependiente o variable Y. El tamaño de la muestra es de 221 individuos. Antes de realizar el cálculo de la D-de-Somers, primero necesitamos plantear la pregunta de investigación. ¿Cuál sería la pregunta de investigación en nuestro ejemplo? ¿Qué relación existe entre el nivel educativo y el nivel salarial de los trabajadores? ¿De qué forma el nivel educativo determina el nivel salarial de los trabajadores? La variable independiente X siempre deberá estar en la columna. Ya sabemos que es el nivel educativo, y la variable dependiente se debe ubicar en las filas, y en nuestro ejemplo la variable dependiente es el nivel salarial. Primero paso, vamos a realizar la formulación de las hipótesis. Las hipótesis que se plantean para este ejemplo son: la hipótesis nula es que el nivel educativo no determina el nivel salarial de los trabajadores. Ya la hipótesis alternativa dice que el nivel educativo determina el nivel salarial de los trabajadores. Segundo paso, debemos establecer un nivel de significancia. Ya sabemos, debemos considerar un alfa igual a 0,05, lo que significa 5% de margen de error permitido. Tercero paso, vamos a generar los resultados. A continuación, presentaremos el proceso del cálculo de la D-de-Somers de forma manual. Debemos considerar las siguientes instrucciones para el cálculo de la D-de-Somers. Primero, debemos calcular las parejas concordantes. Enseguida, debemos calcular las parejas discordantes o D. Tercero paso, debemos calcular las parejas empatadas de la variable X. Luego, calculamos las parejas empatadas de la variable Y. En el paso 5, calculamos la D-de-Somers en sí. Y finalmente, en el último paso,
realizamos la interpretación de los resultados. Empecemos con el cálculo de las parejas concordantes. Las parejas concordantes de la casilla A son las casillas E, F, H y I. Las parejas concordantes de la casilla B son las casillas F y I. Las parejas concordantes de la casilla D son las casillas H y I. Las parejas concordantes de la casilla E es la casilla I. Localizamos todas las parejas concordantes de la tabla de contingencia de nuestro ejemplo. Ahora apliquemos la fórmula que corresponde al cálculo de las parejas concordantes. La primera parte de la fórmula del D de sumas. Reemplazando estos valores en la fórmula, logramos obtener un resultado igual a 3.610,5. Segundo paso que debemos realizar es calcular las parejas discordantes para cada una de las casillas. Las parejas discordantes de la casilla C son las casillas D, E, G y H. De la casilla B son las casillas D y G. De la casilla F son las casillas G y H. De la casilla E es solamente la casilla G. Apliquemos la fórmula para calcular las parejas discordantes. Al reemplazar estos valores que localizamos en la tabla de frecuencias cruzadas, hallamos el valor de 1702,5. Ahora vamos a realizar el cálculo de las parejas empatadas de la variable X. Las parejas empatadas para la casilla A son las casillas D y G. Para la casilla D es la casilla G. Para la casilla B son las casillas E y H. Para la casilla E es solamente la casilla H. Ya para la casilla C, las parejas empatadas son las F y I. Finalmente, las parejas empatadas de la casilla F es la casilla I. Ahora vamos a reemplazar estas frecuencias que acabamos de localizar en nuestra tabla de contingencia en la fórmula Tx, que representa justamente las parejas empatadas de la variable x. Reemplazando estos valores, obtenemos un resultado igual a 2.802. Ahora vamos a calcular las parejas empatadas de la variable y. Las parejas empatadas de la casilla A, cuando nosotros estamos considerando la variable y, o sea, la variable dependiente, son las casillas B y las casillas C. Las parejas empatadas para la casilla D son las casillas E y F. Para la casilla B, apenas la casilla C. Para la casilla E, solamente la casilla F. Para la casilla Y, las casillas H y I. Y finalmente,
La pareja empatada para la casilla H es la casilla I. Ahora apliquemos a la fórmula estas frecuencias que acabamos de localizar en nuestra tabla de contingencia. Con esto obtenemos un resultado de 2467 para las parejas empatadas de la variable dependiente y. Bueno, el quinto paso consiste en calcular la D de sumas. Vamos a utilizar la fórmula que considera la variable X como siendo la variable explicativa o variable independiente, en nuestro ejemplo, el nivel educativo, y la variable Y como la variable dependiente, o sea, aquella variable que va a ser explicada por la variable X. En nuestro ejemplo, la variable dependiente es el nivel salarial. Acá tenemos los datos, apliquemos en esta fórmula donde consideramos la variable X como siendo la variable independiente. Con esto obtenemos un valor de 0,245 para la D de sumas y llegamos a la conclusión que si comprueba la hipótesis alternativa que afirma que el nivel educativo explica el nivel salarial. Sin embargo, la D de Summers muestra un nivel de explicación bajo, 0,245. A continuación, la sintaxis para realización del procedimiento de este ejemplo en el software SPSS. Para realizar el cálculo de la D de Summers a través del SPSS vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En las filas seleccionamos el nivel salarial mensual, que es nuestra variable dependiente, y en las columnas seleccionamos el nivel educativo, que es nuestra variable independiente. Vamos en estadísticos, seleccionamos la prueba de chi cuadrado. Como ambas variables son ordinales, debemos seleccionar la D de Summers. Damos clic en continuar. En casilla seleccionamos los recuentos observados. En porcentajes seleccionamos el porcentaje por columna y en residuos seleccionamos residuos estandarizados corregidos. Damos clic en continuar, luego en aceptar, lo que nos genera la tabla cruzada con respecto al nivel de salario, salario mensual y nivel educativo, la prueba de chi cuadrado de Pearson y las medidas direccionales, más específicamente la D de Summers. Vamos a analizar estos resultados. Bueno, el nivel de significación asintótica de la chi cuadrado de Pearson es igual a 0,00 y al ser menor que el 0,5%, esto significa que la relación entre las dos variables es estadísticamente significativa. La D de Summers tiene un nivel de significación de 0,00, siendo menor que 0,05, por lo que la relación es estadísticamente significativa y su valor es positivo igual a 0,245, lo que nos permite concluir que la relación es positiva, pero es débil. Es débil porque su valor es bajo, es mucho más cercano a 0 que a 1, y que sea positiva señala que a mayor nivel educativo, más salario se recibe. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sea útil y nos vemos en una próxima oportunidad.